creyendo en Él, tener vida en su nombre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay un propósito. ¿Para qué se escribió la Biblia? Para creer. Pero creer ¿en qué? En que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces lo natural es que vamos a tener vida eterna. ¿Y qué es vida eterna? ¿En qué momento empieza nuestra eternidad? Pues en el momento en que creemos y confesamos, como lo dice la palabra en Romanos 10, que se cree en el corazón para justicia, pero se confiesa con la boca para salvación. En ese momento empieza nuestra eternidad, en el momento en que creemos de manera correcta como Jesús, como nuestro Cristo. Recordemos que en el principio nosotros fuimos diseñados de manera perfecta, fuimos creados a imagen y a semejanza del Padre, y que el Padre cuando nos creó nos dio tres cosas principalmente, ¿no? Que es su imagen, que sabemos que la imagen, que cuando se habla de imagen, se habla de algo espiritual, no de algo físico, sino que Dios es un ser espiritual, de acuerdo a Juan, en el libro de Juan 4, habla de que Dios es un ser espiritual y que nosotros somos seres espirituales. Y recordemos también que nos da el soplo de vida, el ruaj, ¿no? Su aliento mismo, que es el que nos hace conectarnos con Él. Y entonces nos da bendiciones, que es el señorío, que el fructificaos, le da al hombre la sujeción de todo lo que está en la tierra, ¿no? También recordemos que cuando el Señor, Dios mismo empieza a hablar, Él crea conexiones. Primero le habla a la tierra y crea plantas, ¿no? Y las plantas deben de estar ¿en dónde? Pues en la tierra. La fuente de vida, por decirlo de alguna manera, de las plantas son las raíces, ¿no? Es donde absorben los nutrientes, el agua para estar con vida. Pero cuando las arrancan, ¿qué pasa? Pues se mueren. Entonces, las plantas fueron creadas para estar en la tierra. Después Dios le habla a las aguas y pide que se creen peces del agua, ¿no? Dice, aguas produzcan animales del agua. Entonces, eso nos da a ver que los peces deben de estar en el agua a través de sus branquias, están respirando y son seres que están creados para estar en el agua. Pero cuando hace al hombre, se habla a sí mismo y dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza. Entonces, nosotros estamos conectados con Dios, fuimos creados para estar con Dios, estamos unidos al Padre a través del Espíritu. Sin embargo, viene un problema de acuerdo al libro de Génesis en el capítulo 3, donde nos habla que entra un tercer personaje, ¿no? Que es la serpiente, que es Satanás. En Apocalipsis 12 podemos ver que decía que la serpiente era como un dragón, que es el diablo mismo, ¿no? Y ahí podemos ver que Satanás ataca algo puntualmente que le ha funcionado desde el principio hasta nuestros días. Él ataca la palabra, porque él sabe que no tenemos clara la palabra. Y al darse cuenta que no la tenemos clara, pues entonces hoy por eso podemos ver que mucha gente no entiende el Evangelio porque no tienen claridad de él, porque no leemos la Biblia, ¿no? Entonces él ataca el primer mandamiento que da Dios y le dice al hombre, de todo árbol puedes comer menos del que está en medio. Y va a Eva y le engaña y le dice, oye, que Dios dijo algo. Y Dios sí había dicho. Entonces vemos que Satanás trabaja verdad más mentira para crear confusión. Así se hacen las mentiras. Debe de haber una carga de verdad. Entonces va y ataca la palabra y le dice, oye, ¿Dios dijo algo? Pues sí, Dios había dicho algo, pero le dice que de ningún árbol pueden comer. Y es ahí donde ella pues está confundida, no tiene la claridad del pacto y le dice, no, de todos podemos comer, menos del que está en medio, ni tocarle. Entonces le agrega, al no tener todavía le agrega a la palabra y entonces Satanás se da cuenta y dice, fíjate que no, o sea, no vas a morir, vas a ser igual a Dios. Y es ahí donde el hombre cae y fuimos arrancados de una manera desgarradora del amor del Padre. A consecuencia de eso viene el sufrimiento para el hombre. Y entonces Satanás, como ese personaje que viene, introduce el pecado. Recordemos que el pecado es errar al blanco, que es no darle al blanco, ¿no? Entonces introduce el pecado en el hombre y entonces viene la separación. ¿Qué separación? La muerte, muerte espiritual. Estar es vida, separación es muerte. Entonces viene la separación y viene el problema fundamental para el hombre, que es estamos separados de Dios, estamos en pecado y bajo el dominio de Satanás. Una vez que nosotros podamos entender esto,
vamos a poder ver que realmente nuestro único problema es espiritual y que si tenemos sanidad espiritual, todo lo demás va a venir por añadidura. Entonces, una vez que el hombre está en esta condición, vienen estados del no creyente. Y el primero, recordemos que son 6 estados del no creyente. Y el primer estado es que somos hijos del diablo, de acuerdo a Juan 8:44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad. Cuando habla, de suyo habla porque es mentiroso. Entonces está diciendo el Señor Jesús que le pertenecemos a Satanás, que estamos bajo esa condición y que somos hijos de él porque los deseos de él queremos hacer. Entonces, imagínense que hoy podamos ver de verdad a la luz del Evangelio que estamos en esa condición, que de verdad es horrible, ¿no? Poder decir, no, hoy una de las mentiras más grandes en el mundo es que todos somos hijos de Dios y la Biblia, el mismo Señor Jesús apunta y dice, no, ustedes son de su padre el diablo. O sea, tiene que haber una restauración en eso. Luego, después de que obviamente estamos separados, estamos bajo el dominio de Satanás en esa condición, pues lo natural es que el hombre está buscando algo, tiene esa necesidad de adorar a algo, ¿no? Y entonces viene la idolatría. ¿Y qué es la idolatría? Es todo lo que ocupe el lugar de Dios en nuestra vida primeramente, antes que Dios. Pueden ser personas, pueden ser cosas, puede ser artistas, o sea, puede ser un montón de cosas, lo que es la idolatría. Entonces, la Biblia dice que todo lo que se sacrifica es a los demonios. O sea, imagínense, ¿no? Cuánta gente vamos a ver que hace cosas creyendo que son para Dios, pero en realidad es para los demonios, lo dice 1 Corintios 10:20. Y podemos ver que es a Él al que se le está adorando, porque hoy podemos ver que por ejemplo, los santos hacen milagros, ¿no? Sabemos que Satanás sabe hacer milagros y es una manera de tener cautiva a la gente y de que ellos no vean al Señor. Satanás lo único que quiere es que no conozcamos a Cristo. Él no tiene problema en que haya iglesias llenas, en que haya gente que diga, ay, pues voy a la iglesia. Él lo único que no quiere es que veamos al Cristo. Y luego vienen los problemas mentales. ¿Qué quiere decir? Que en Mateo 11:28 dice que vengan a mí todos los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Y habla justamente del alma, porque recordemos que el ser humano está hecho de 3 maneras, ¿no? Es espíritu, es la mente, que es el corazón y las emociones, el alma, la mente y el cuerpo. En ese orden, y en ese orden tendríamos que estar siendo dirigidos. Primero nos dirige el espíritu, luego el alma y al final el cuerpo. Sin embargo, si lo vemos bien, pues estamos más gobernados por el cuerpo y por el alma. Las que nos hacen nuestras peores pasadas después de Satanás es el alma, justamente nuestras emociones, ¿no? Entonces, vienen los problemas mentales y por una consecuencia vienen los problemas físicos. Y entonces viene en Hechos, si alguien quiere buscar Hechos 8, del 4 al 8, y me ayuda a leerlo, por favor. ¿Alguien? ¿Alguien me puede ayudar? Amén. Hechos 4:8 dijiste. 8, del 4 al 8, Ok, por favor. sí, sí. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Amén, muchas gracias. Si recordamos en el diseño original, nosotros no fuimos creados con alguna enfermedad física, ni siquiera mental, pero a raíz de que viene la separación viene esto, pero vemos en ese pasaje que dice que se predicaba a Cristo y había sanidad, y está hablando de que sí hay enfermedades y de que sí hay sanidad, pero pasando por Cristo, ¿no?
Recordemos que también mucha gente va tras el milagro, ¿no? Andan buscando ahí el milagro, andan buscando ahí la respuesta física, cuando la realidad es que si nosotros tenemos una sanidad espiritual, lo natural es que va a venir la respuesta física. Y aun si así no fuere, Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo Dios. Y luego viene el problema eterno, ¿no? El problema de la muerte. Mucha gente dice, ¿no? Ay, pues ya se murió, ya está descansando en paz. Y pues no, el libro de Hebreos, en el capítulo 9, versículo 27, dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Viene un juicio y viene que va a ser expuesto desde lo que se ve, lo que no se ve, y van a ser expuestos hasta nuestros pensamientos en el día del juicio. Entonces, de verdad podemos pensar en un momento en eso, en que vamos a estar cara a cara a nuestro Señor frente a Él y Él nos va a estar diciendo literalmente nuestra vida. Y hoy que podemos ver que de verdad hoy podamos rendirnos al Señor, que podamos entregarle nuestras vidas para que ese día sea menos vergonzoso, ¿no? Delante de Él, que nada nos avergüence delante del Padre. Entonces dice que va a haber un juicio. Y luego vienen los problemas generacionales. En Éxodo 20, del 4 al 5, dice que se va transmitiendo que hay maldición hasta la tercera y cuarta generación. Entonces el problema no acaba aquí, el problema es que sigue y sigue. ¿Y qué es lo que le estás transmitiendo a tus generaciones? Pues justamente ese problema espiritual y que no estás predicando el Evangelio, que aún no hay un conocimiento. Y entonces viene algo que los hombres han querido buscar desde siempre, que es una solución a su problema. Y vienen tres métodos humanos, ¿no? El primero es la religión. Recordemos que religión viene del original religar, que es el hombre buscando a Dios. Cuando Dios nunca ha estado perdido, Dios siempre ha estado ahí, pero es el hombre buscando a Dios. Sin embargo, el Evangelio es Dios buscándonos a nosotros, Dios dándonos una respuesta, Dios dándonos la solución a nuestro problema que es Cristo. Y luego viene la filosofía, que dice Colosenses 2:8, que no nos dejemos engañar por huecas sutilezas y falsas filosofías que son conforme a los rudimentos del mundo y no conforme a Cristo. Veamos cuánta gente hoy o cuántos filósofos famosos hay que realmente su nombre, ellos quisieron quedar ahí grabado con algo, con una frase, con alguna situación, sin embargo no daban la respuesta. No había sanidad en ellos, incluso ni en las personas, y la gente hoy busca refugiarse en eso para poder encontrar ese algo que les falta, que es Dios, pero sin embargo no lo reconocen, ¿no? Como dice la Biblia, son necios, o sea, no hay ateos, son necios. Y luego vienen las buenas obras, que dice Isaías 64:6, ¿no? Que dice que son como trapos de inmundicia. No es que las buenas obras sean malas, no es que ayudar sea malo, es que eso no nos va a hacer salvos. El único medio para nosotros ser salvos es Cristo, no lo que hagamos, no nuestras obras, sino la obra de Cristo en la cruz. Y una vez que pasamos por Cristo, entonces todo lo que hagamos para ayudar, pues va a ser bueno. Sin embargo, no es eso lo que nos da la salvación. Entonces el hombre está buscando una solución, pero Dios viene y dice, a ver, yo ya les di la solución, y está en Romanos 5:8, ¿no? Que dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Imagínense el amor del Padre. Dijo, eres pecador, sí, pero te amo. Y voy a dar a mi Hijo en propiciación de tus pecados. Voy a darte la respuesta para que tú puedas volver a mí. Y es Dios mismo tomando su lugar en la cruz, o sea, es Dios Hijo tomando lugar para Él mismo pagar por nuestros pecados. Eh, Fueron nuestros trapos de suciedad vestidos en Él y Él darnos sus vestiduras de justicia. ¿Y qué es Cristo? Justamente, ¿no? Que es un tema que hoy podemos ver. Creo que Dios nos ha revelado al Señor. Hoy podemos entender que es el Cristo, pero hay mucha gente que sí cree en Jesucristo, que sí está teniendo y va a una iglesia, llámese cristiana, católica, sin embargo no tienen el entendimiento de que es Cristo. Y Cristo es el ungido, el que tiene toda la autoridad para una obra y alguien que es escogido por Dios. Y Dios escogió a Jesús, a su Hijo, para que Él tomara ese lugar como el Cristo en la cruz y nos pudiera dar la solución. Recordemos que en el Antiguo Testamento se habla de tres figuras o tres oficios
en todo el Antiguo Testamento, que vienen apuntando a los ungidos, justamente para que nosotros hoy pudiéramos entender y que conecte con nuestra vida lo que se habla en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y poder conectar a Jesús como el Cristo. Y 3 oficios, que es el profeta, de acuerdo a Juan 14:6, ¿no? Él es el profeta verdadero, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por Él. Él nos reconcilia con el Padre. Juan 10:27-28 dice que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les daré vida eterna. Él nos reconcilia, Él es ese camino para reconciliarnos con el Padre. Luego es el sacerdote verdadero. Marcos 10:45 dice que para esto, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida al rescate por muchos. Y fue su vida misma. Yo luego le comento a mi familia o cuando comparto, digo, de verdad, que Dios nos ayude a entender la magnitud de lo que pasó en el Monte Calvario. Era nuestro Salvador, con sus huesos rotos, se le veían las entrañas, que era de verdad un sufrimiento físico, pero él en su cabeza lo único que tenía era amor, te tenía a ti en su cabeza nuestros nombres, que él estaba entendiendo que íbamos a ser reconciliados, que fuimos limpiados, que somos valiosos porque fuimos comprados a precio de sangre, valemos la sangre del Señor Jesús. Y eso es algo que no se compara, que hoy podemos estar en un mundo donde la gente ve muchas situaciones, donde se persiguen muchas cosas, pero nosotras estamos completas en Cristo. Somos realmente escogidas por Él, porque hoy podemos. ¿Cómo podemos saber que realmente somos escogidos? Pues cuando se confirma la palabra, ¿no? Dice Mateo 16:16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esto no te lo da carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Hoy podemos nosotros poder estar aquí en esta reunión, podemos tomar esta palabra, es porque de verdad Dios nos ha escogido para conocerle y llevar este mensaje a más personas, a reconciliar a más personas con Él. Y entonces también es el rey verdadero. ¿Por qué? Porque él deshace las obras de Satanás. Los reyes dirigían al pueblo en victoria, ¿no? Y él va y aplasta su cabeza de acuerdo a lo que veíamos en Génesis 3:15, que viene la promesa o la primera vez que se habla del Evangelio y habla de la muerte de cruz, que iba a ser aplastada la cabeza de Satanás. Y entonces nosotros vamos a tener victoria. Primera de Juan 3:8 dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Y cuáles son las obras del diablo? ¿Cuál es lo que Él hizo en nosotros? Pues es que nos separó, que estamos en pecado, que estábamos en pecado y que estábamos bajo su dominio. Pero viene el Señor Jesús y se acaba todo eso, se quita ese problema espiritual, se quitan los estados del no creyente y entonces empieza a haber un movimiento en nuestra vida, pasamos nuestro estado espiritual de muerte a vida y entonces empiezan a hacer una obra, como lo dice Filipenses, ¿no? Estando convencido de esto, que el que empezó la buena obra en nosotros la va a terminar. Entonces el Señor Jesús, a través de esto, nos da la victoria absoluta. Nosotros ya somos más que vencedores, ya no peleamos para tener victoria, sino peleamos desde la victoria que ya nos dio Cristo. Y entonces, en la cruz, el Señor Jesús dice una palabra, ¿no? Dice, consumado es. En el original es tetelestai, ¿no? Que como lo sabemos, en ese tiempo esa palabra se usaba en términos contables para una deuda que tenía alguna persona, al final de que pagaba, le daban una hoja con un sello y decía tetelestai, todo ha sido pagado. El Señor Jesús vio muy importante que nosotros entendiéramos eso, que entendiéramos que todo había sido consumado, que todo había sido pagado para poder entender que no solo este momento, nuestro presente, sino nuestro pasado, nuestro presente y aún nuestro futuro han sido solucionados en Cristo. Recordemos que en Cristo tenemos el poder del pasado, la victoria del presente y la conquista del futuro. De verdad, hermanas, para lo que nosotros es futuro, para Dios ya es historia. Dios ya lo escribió, Dios ya sabe. Y tan lo sabe que ya nos vio y nos dijo que vamos a estar sentados ahí, que Él ya tiene moradas preparadas para nosotros, que Él de verdad ya lo arregló todo, desde el principio hasta el final, que ya no tenemos nada de qué temer, que no nos angustiemos por el día a día, sino que de verdad podamos disfrutar de que lo tenemos a Él, que tenemos
la respuesta absoluta para nuestras vidas. Recordemos que Jesús es el Cristo, es el solucionador de todos los problemas. Y en Él somos más que vencedores. Y entonces el Señor Jesús viene a la cruz, dice esas palabras y entonces hemos sido reconciliadas. Y entonces el Señor, aún en medio de eso, nos da bendiciones. Y las bendiciones son que primera pasamos de que éramos hijos del diablo, ahora somos hijos de Dios. Juan 1:12 dice que al que todo el que crea, al que todo el que le recibe, le da la potestad, o sea, le da la autoridad de ser hecha hija de Dios. Entonces nosotros somos eso. Hoy somos hijas de Dios, somos hijas del Rey de Reyes, del Dios eterno, del Dios del universo. Yo me gusta el versículo que dice que él a cada estrella le puso un nombre. Y hay otro versículo, si no mal recuerdo, Salmos, que también 73, que dice: ¿A quién tengo en los cielos si no es a ti, no? Y que Él tiene memoria de nosotros. Imagínense, le puso nombre a las estrellas y aún tiene memoria de ti, de mí, y aún nos tiene en sus manos, en su soberanía. Yo a veces me pregunto por qué me preocupo tanto todos los días, ¿no? O por qué estoy pensando si hoy va a estar bien o qué va a pasar, o mañana incluso, ¿no? Cuando de verdad sé que mi Dios es soberano, que mi Dios ya lo arregló, que mi Dios sabe y tiene el control de todo y él sabe por qué permite cada situación. Aún los problemas son las plataformas que necesitamos para nosotros seguir siendo perfeccionados a la imagen de Cristo, para desarrollar su carácter y que podamos nosotros experimentar de verdad que los hijos de Dios estamos en preparación. Luego viene que somos morada del Espíritu Santo, somos el templo del Espíritu Santo. ¿Acaso no saben que son el templo del Espíritu Santo? Dice el apóstol Pablo. Nosotros es Dios mismo, o sea, el Espíritu Santo es Dios mismo habitando en nosotros. Imagínense, ese Dios eterno, ese Dios está habitando en nosotras. Entonces, de verdad que podamos ver que somos valiosos y que somos el templo de Dios, que nos cuidemos, que nos honremos para poder ser portadores del mensaje y que eso nos dé un entendimiento de cuán importante es nuestro cuerpo también, ¿no? Luego vienen las respuestas a las oraciones y eso me encanta, ¿no? Porque a veces nos enfocamos más en la respuesta que en el Señor. Y si algo nos quita el gozo, que puede ser la respuesta que no esperábamos, pero es respuesta de Dios, nosotros debemos de poder ver al Señor nada más. Sin embargo, Él en su misericordia decide responder, ¿no? Dice Juan, en el libro de Juan, dice que hasta ahora nada has pedido, pero pide y recibirás para que vuestro gozo sea cumplido. De verdad, podemos pedir en el nombre de Jesús y nuestro gozo va a ser cumplido. Sin embargo, sabemos que hay tres tipos de respuesta: el sí, el no y el espera. Y aún la respuesta con mayor amor es el no. Cuando Dios dice no, Dios no nos va a dar algo que nos va a destruir. Dios no nos va a dar algo que sabe que nos va a hacer daño. Y si Él es necesario que nos lo quite y que duela lo que nos está quitando, es porque sabe que no nos beneficia. Entonces, aún en medio de esa respuesta, aún no, el no, que nosotros podamos tener paz, podamos tener gozo, contentamiento con el Señor, porque Él sabe por qué nos lo está permitiendo. Luego viene la cuarta bendición, que es la autoridad para quebrantar fuerzas de la oscuridad. Dice que nos ha dado potestad, Lucas 10:19, ¿no? Nos ha dado potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Y cuando dice nada, es nada. Nada nos va a dañar. Recordemos que aún Satanás, para que pueda tocar a un hijo de Dios, tiene que pedirle permiso al Padre. Y él es el que tiene que autorizarle. Satanás no puede hacerle algo a un hijo de Dios que el Padre no le autorice. Y nosotros tenemos autoridad para quebrantar. Estamos en un mundo caído, estamos en un mundo donde estamos viendo que hay mucho sufrimiento, donde hay dolor y donde es necesario que los hijos de Dios entremos con esa autoridad y podamos quebrantar y predicar el Evangelio, que se establezca el reino de Dios. Luego viene que tenemos ayuda de los ángeles. En Hebreos 1:14 lo dice, ¿no? Que son ministradores para los que son hijos de Dios, para los embajadores de Dios. Somos embajadores de la palabra. Tenemos ayuda de los ángeles. Aún el Señor nos proveyó de todo lo necesario para nosotros poder hacer su deseo. Y recuerden que en el Salmo 91 dice, ¿no?, que un acerco de ángeles acampa alrededor. Y de verdad es así. El Señor tiene un cuidado especial con nosotros. Luego viene que somos ciudadanos del cielo. Y eso es increíble, ¿no? El poder saber que somos extranjeros, que
estamos de paso aquí, que nuestro lugar, nuestra ciudadanía está ahí con el Padre. Eso de verdad es de completo gozo. Y de verdad de que lo podamos creer, que lo podamos hacer una verdad en nuestro corazón y que podamos ver que a quién le pertenecemos, quién es nuestro Señor, quién es nuestro dueño. Y entonces nos hace parte de un plan, la séptima bendición. Dios nos toma y nos hace parte de un plan eterno y nos incluye en ese plan. Y es la evangelización mundial, que será predicado el Evangelio hasta lo último de la tierra, que seremos llenas del Espíritu Santo para ser testigos. Y de verdad es un gozo ser usados por Dios. Hay una frase que siempre uso y me gusta mucho, es del pastor Josías, que dice que ser usados por Dios es el honor más grande de este mundo. Y de verdad, hermanas, que yo espero en Dios y oro para que ustedes puedan experimentar salvar almas en el campo. De verdad es de gozo, es de bendición el poder escuchar que una persona confiesa a Jesús como su Cristo. Ese es el verdadero éxito. Eso es para lo que estamos aquí y el por qué seguimos aquí, que es poder ir y predicar y que se cumpla lo que dice Mateo 24:14, ¿no? Y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Hermanas, somos parte de un plan. Nuestro Padre nos ha escogido no solo para estar con Él, que es lo más importante, el poderle ver cara a cara, sino para predicar. Somos importantes porque somos portadoras del mensaje. Somos importantes porque el campo está ahí muriéndose y nosotros tenemos que levantarnos para salir y predicar este mensaje a toda criatura, que podamos tener ojos espirituales para ver a las personas que están preparadas y que son discípulos. Recuerden, como dice la palabra, que mucho es el trabajo y pocos somos los obreros, que podamos ser esos obreros preparados que están listos para predicar esta sola respuesta: Jesús es el Cristo. Y aún hay cosas que nos limitan humanamente y que decimos, no, no estoy preparada, pues no es necesario estar preparados. Tenemos la respuesta: Jesús es mi Cristo. Y eso es lo que le tenemos que decir a la gente: Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Dios hace la obra. Esta obra no es de nosotros. Nosotros solo somos mensajeros, pero es más importante el mensaje. ¿Ok? Entonces, amadas hermanas, este es el camino de la salvación. Y pues gracias a Dios por su tiempo. Lo di un poco rápido también para que entre la hermana Bren y pueda dar el siguiente tema. Muchas gracias. Adelante, Bren. Voy, que se me trabó esta cosa. Ok, pues ya bueno, no me caí ni nada. Que se cayó una cosa aquí. Bueno, espero que estén bien, hermanas. Pues ya por la hora solamente quiero comentarles algo. Vamos, pues solamente les voy a dar un punto que, bueno, Dios ha estado hablando a mi vida, a mi corazón, y yo quisiera que ustedes pues también pudieran tener un corazón dispuesto a lo que Dios quiere hablarles en esta noche. Ahorita, pues todo lo que nos dijo Alo, pues nos lleva a un punto que es el punto esencial que yo quiero tocarles el día de hoy, y es acerca de el amor. Yo creo que la esencia de todo lo que dijo Alo es el amor. O sea, el resumen a todo lo que ella dijo es el amor. El amor de Dios no tiene comparación, ¿no? El sacrificio que Jesús hizo por nosotras es ese verdadero amor, que no le importó el hecho de que tú y yo fuéramos a fallar y fuéramos esos seres imperfectos que merecíamos la muerte. Pero Dios en su infinito amor nos muestra esa gracia, esa misericordia, que por gracia somos salvos, ¿no? Por medio de la fe. Entonces, me gustaría que me acompañaran, por favor, a Juan 13:35. Ajá. Y les voy a pedir a alguien de ustedes que lo pueda leer. Brenda Caballero. Hermanita, ¿me puedes ayudar a leer, por favor, Juan 13:35? Hola, buenas noches, perdón por entrar tarde. Sí, permíteme un segundito. Bien. Ok, porfis. Sí.
Juan 13:35. Sí, tengo aquí. Permíteme un segundito, ¿eh? Es que tengo otra Biblia diferente y me está costando trabajo. Sí, no te preocupes. A ver si hay. Amén. Sí, sí. Ok. ¿Lo puedes leer, por favor? Sí, sí, claro, perdón, ¿eh? Sí, no te preocupes. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Amén. Entonces, aquí vemos algo bien importante. Nos está diciendo, en esto van a conocer que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Y es que vemos como les dije hace un momento, el máximo ejemplo de amor es Jesús. Y nos ha llamado, Dios quiere llamarnos a vivir en ese amor, a ser como Jesús. Ese es el máximo deseo. Vemos, como ya nos había dicho ahorita Alo, que desde el principio Dios nos había hecho a su imagen, a su semejanza, éramos perfectos. Pero, sin embargo, después de que pasó todo lo que ocurrió a causa del pecado, pues todo eso se opacó, ¿no? Nos cambió. Entonces, Dios nos da esta nueva oportunidad porque como ahorita también lo menciono, pues ahora somos ciudadanos del cielo, ahora somos hijos de Dios, ahora tenemos que cambiar de ADN, ¿de acuerdo? Entonces, en esto conocerán que son verdaderamente mis discípulos, mis seguidores. Dios no busca simpatizantes, hermanas. Dios no busca solamente caras, no busca el que tú quieras quedar bien con alguien, sino que Dios busca, dice, verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Busca verdaderos hijos de Dios y aquellos hijos de Dios van a actuar como su Padre Dios. Por eso es que también vemos cómo tenemos que seguir lo que quiere nuestro Padre. Y hace ratito mencionaba también algo acerca de Juan 8:44, ¿no? Que dice que ustedes son de su padre el diablo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Y nos dice otras cosas, pero quiero enfocarme en esto, los deseos de su padre quieren hacer. Entonces, cuando nosotros empezamos a odiar, empezamos a hablar de los demás, empezamos a murmurar, entonces estamos actuando como hijas del diablo. Dios nos está diciendo que tenemos que amarnos. No tienes que amar solamente a las personas que te caen bien, tienes que amar a todos, hasta el que peor te caiga, tienes que amarlo. Y yo sé que a veces es complicado, a veces es difícil, dicen, a veces se lo ganan a creces, ¿no? Pero por algo, Dios tuvo que mandar a lo mejor esa piedrita que va a venir, que te va a ayudar a pulir. ¿Por qué? Dios necesita perfeccionarte. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues mediante alguien más o mediante algo más necesitamos pasar por diversas pruebas, pero para salir vencedores. Amén. Vamos a ir a Primera de Pedro 4:8. ¿Me ayudas, por favor, Carmen Macedo? Por favor. Si estás ahí. Sí, hermana. Sí. Por favor. Primera de Pedro, perdón. 4:8, por favor. 4:8. Dice, lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Amén. Dice, esto es lo más importante. Es lo más importante. Es que es el reflejo de Dios. Gracias, hermana, por haber leído. Pero este es el reflejo que Dios quiere que demos a los demás. ¿Cómo podemos decir que somos hijas de Dios si no estamos demostrando amor hacia los demás? Si no estamos demostrando esa misericordia hacia los demás. Vemos cómo la historia del samaritano, él recibió esa misericordia. Así como tú y yo hemos recibido misericordia de parte de Dios, que no lo merecíamos, no merecíamos ni el perdón, no merecíamos ni el amor, no merecíamos ni siquiera una gota de sangre que derramó, ni siquiera de un sudor, no merecíamos nada. Pero sin embargo, Dios tuvo misericordia de ti y de mí. ¿Y cómo no puedo expresar yo amor hacia los demás?
Les digo que en esta vida tenemos luchas diarias y son luchas, no son cosas fáciles, son cosas que se van a veces a complicar, pero aquí es donde tenemos que tomarnos de Dios y tenemos que tener esa fe en lo que Él es, en quién es Él. Y vamos a ir a Primera de Corintios 13:3. Por favor, Carmen Moreno. Ahorita, hermana, ¿primera de qué? De Corintios 13, del 1 al... Sí, no es cierto. Primera de Corintios 13:3. 13:3. 3. Si Sí, por reparto favor. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Amén. Amén. Entonces, nos está hablando, si ustedes leen desde el 1 al 7, o sea, les va a estar diciendo que o sea, si tú seas el mejor samaritano, así te sepas el camino de salvación, o lo que sea, pero si no tienes amor, de nada va a servir. Fíjense cómo es la importancia del amor. Ajá. Tenemos que tener amor los unos por los otros. Y vamos a ir a Romanos 12:10. Por favor, hermana Dábata. ¿Sí está mi hermanita Dábata? A ver. Creo que no está. Lupis. Lupis, tienes tu micrófono abierto, pero de una vez me puedes ayudar, por fin, Sí, a leer Romanos 12:10, por favor. voy. No, dame un segundo. Ujú. Dame un segundo. Sí, sí. Esperamos, te esperamos. Que vengo llegando, perdón, no tenía la Biblia. No te preocupes. Es Romanos 12:10. No sé. Ay, creo que ya se desconectó. Bueno, yo lo leo. Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Ven, todo nos está llevando a eso, ¿no? Es un mandamiento, es algo que Dios nos está diciendo, tienen que hacerlo porque es mi esencia, entonces lo tenemos que hacer. Y Dios sabe que podemos. Yo de verdad, si pudiera contarles muchos testimonios que he tenido acerca de amar a personas que no lo merecen, puf, ya hubiera escrito un libro, no es cierto, pero de verdad que sí se puede, más cuando has decidido entregar tu vida completa a Cristo, porque Él va a ir cambiando, Él cambia las vidas, no te va a cambiar nadie más. Solo Él, solo a través de su evangelio, a través de su palabra. Amén. Y bueno, yo creo que, bueno, vamos a ver otro punto más. Vamos a ir a Gálatas 5:6. Gálatas 5:6. Perdón, me saco. No te preocupes. Vamos a ir a Gálatas 5:6. Dice,
Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe. ¿Y cuál es la fe? ¿Cuál es la verdadera fe? La fe que vence al mundo es Cristo. Entonces nos está diciendo acerca de esto, del amor. Dice que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo. Ni la incircuncisión, sino la fe que obra por Cristo, la fe que obra en nuestras vidas, porque recordemos que también ya somos templo del Espíritu. Él está haciendo la obra perfecta. El que comenzó la obra la va a perfeccionar, hermanas. Amén. Y vamos a ir también a Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Cinco, 16 al 18. Y dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Fíjense, tenemos que orar los unos por los otros y eso también es una muestra de amor, porque a veces nuestros hermanos pueden sentirse débiles, pueden sentirse agobiados por algo que está pasando y no es malo que alguien se sienta mal, no es malo que alguien de repente diga, híjole, es que no me puedo concentrar en la palabra, no es malo, sino que si nos están dando una señal, tenemos que ayudar, tenemos que exhortar, y tenemos que mostrar ese amor aunque no lo merezcan, hermanas, ¿ok? Y bueno, ya por la hora que es, vamos a terminar en este momento, ya en algún momento les diré otros puntos, pero vamos a orar. Amado Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias, Padre, porque tú has sido bueno, tú has sido fiel con nosotras, Señor. Tú sabes, Padre, porque tú nos creaste todo lo que hemos pasado y todo lo que vamos a pasar, porque tú sigues, Señor, obrando en nuestras vidas, porque tú nos has creado con un propósito que sabemos que será cumplido en tu tiempo, Señor. Yo te suplico por cada una de mis hermanas y te ruego que tú sigas haciendo tu obra perfecta en sus vidas. Te suplico que tú las levantes, Señor, en medio de la debilidad, en medio de la adversidad, Señor, en medio de cada situación que ellas tengan en este momento, que ellas tengan sabiduría, que tengan discernimiento, Señor, que ellas sepan, Señor, cuando tú les hablas, que sean guiadas por tu Espíritu Santo. Yo te ruego que tú sigas uniéndolas, Señor, que tú derrames amor, Señor, que tú quites todo coraje, toda envidia, toda contienda, Señor, y que permita, Señor, que tu amor se establezca en medio, Señor, de cada una de ellas, en medio de sus hogares, Señor, que tú traigas paz. Si hay persecución, Señor, si hay angustia, si hay depresión, que tú seas quitándolo, Señor, y que podamos y sigamos aferrándonos al pacto, que siempre, Señor, podamos meditar en tu palabra, podamos gozarnos por aquella obra que tú has hecho en nuestras vidas, Señor, y que a través de tu Hijo viniste a consumarlo todo, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que es nuestro Cristo. Amén.